Hola, esto es un video un poco diferente y les voy a ir contando por qué. Contextualizando, en este momento estoy arreglando mi departamento donde solía vivir con mi marido y las cosas cambiaron un poco en este último tiempo. Mi marido existe todavía, estoy todavía casada. Él está viajando en este momento, por eso estoy aquí solita. Nos tuvimos que ir por una decisión familiar, estar todos juntos. Probablemente voy a divagar un poco en esta oportunidad, pero quiero ser lo más expresiva y lo más honesta y hablar desde lo más profundo de mi corazón. Hace un poco más de 2 meses falleció mi papá y creía que la serie de videos que van a venir después de este van a ser un poco diferentes y quiero contextualizar a cualquier seguidor de tutoriales croatas para que entienda que nuestra forma de ser es todo por él. Mi papito nos enseñó a que hay que reírse incluso en los peores momentos. El humor negro fue lo que más nos ha ayudado a vivir todos estos años. Estuvo 8 años dializándose. Eso significa enchufarse una máquina 3 veces a la semana, sacarse sangre, cambiarse la sangre completa del cuerpo para poder sobrevivir. Estaba enchufado y todo el día también estaba enchufado el teléfono, ayudando gente, siempre burlándose, siempre riéndose, siempre... ¿Qué más iba a hacer? ¿Qué más iba a hacer? Reírse. ¿Por qué dejo este video tan personal en un canal que se trata de tutoriales para aprender a ser croata? Es porque quiero transmitirles una enseñanza de vida que me dejó mi papá. Primero, nada de Croacia sería si no fuera por él. Él no solo me dio su sangre o su genética, sino que me dio sus padres, sus abuelos y sus ancestros. Mis ancestros son los de él y todo lo que he aprendido, todo lo que he trabajado, todo lo que he tratado de apoyar a la comunidad croata, compartir videos, enseñarle a las personas, crear el Club Croata de La Serena fue junto con él y él me motivó para partir, pero de ahí despegar hasta lo más alto posible, para ayudar a todas las personas que necesiten, para poder conocer mucho más de mis raíces, porque mis raíces parten con él. Y quiero que esto no se detenga. Quiero ayudar además, a través de este video, a muchas personas que puedan estar pasando lo mismo, que lo pasaron hace poco, o como nos va a pasar a todos, que es distanciarnos físicamente de aquellos que nos dieron sus raíces, de aquellos que nos crearon, nos criaron, o aquellos que fueron la razón de por qué estamos aquí. Me acuerdo de una conversación súper bonita que tuve con un amigo que me cuestionaba un poco el tema de Croacia. ¿Por qué Croacia? Yo soy chilena. Y me decía, ¿por qué Croacia? Es como un poco... He escuchado de algunas personas que quieren tener la ciudadanía croata porque ahora es de Europa y porque tienen mayores beneficios y por un tema de estándar como social. En el caso de Chile es súper bien visto ser croata porque personas muy importantes, empresarios, políticos, etcétera, son croatas. Me decía, ¿sería lo mismo si tuvieras ascendencia de otro país o de alguna cultura indígena precolombina, no sé? Y me encantó la pregunta porque me hizo como cuestionar la real razón por la que yo y muchas de las personas que nos juntamos y aprendemos de Croacia y sobre todo con mi familia, es que es la excusa para ser familia. Me di cuenta de que de alguna forma mi papá logró explicarme quién era mi abuelo, aunque él se murió cuando yo tenía 2 años. ¿Por qué seguí creciendo y seguí soñando con él? ¿Por qué cuando era chica nunca le recé a Diosito y le rezaba a mi tata Mario? Siempre estuve aprendiendo historias del norte, de cómo trabajaban, de cómo se esforzaban, siempre sintiéndose orgullosa de ser croata. ¿Pero qué significaba eso? Significaba un país que no conocía, un país que nació casi junto conmigo. Nació el mismo año en que nací yo, en el 1991. Y luego me fui dando cuenta de que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con de dónde vengo.
de dónde vienen mis raíces, de dónde viene mi familia y qué es lo que nos hace estar conectados. Cuando viajé a Croacia sentí esa fuerza es de una forma como muy especial porque me encontré con mi hermano, con mi papá, con cada persona que veía, los encontraba súper parecidos. Me di cuenta de que eran igual de intensos, de energéticos, de trabajadores, de enojones, de que ponen algunos límites y que son muy cariñosos y muy intensos, pero también ponen algunos límites cuando corresponde. Y no sé si tiene que ver con algo que me voy imaginando, porque digo, oh, buscando como todo lo que se parece, o es real, pero no importa, porque me quedo con todo lo que este imaginario que fuimos creando como familia, que me hace al menos una ilusión de que esto realmente tiene todo un sentido y me voy a quedar con eso. Entonces, desde ahora van a seguir viendo videos con mucha más energía que antes. Y eso no significa que no extrañe a mi papá. Significa todo lo contrario. Significa que ahora sí, él pasó a otra fase, evolucionó, ya no está con nosotros físicamente, pero ahora está elevado en otro nivel. Es difícil no emocionarse con todas estas cosas, con todo este pensamiento. Es algo realmente como muy fuerte que pasa mucho más allá de ti, pero vas a perder a tus papás en algún momento. Espero que sea así, espero que tú no los dejes antes que ellos. Tus abuelos se van antes, todos vamos a morir. ¿Cuál es el sentido de vivir si no es dejar herencia, no tangible, sino que dejar huella? Y es lo más importante de no ser croata, sino que de ser persona. Y yo quiero dejarlo desde el amor a las raíces. Este video se llama así, el amor por las raíces, porque es eso lo que nos hace uno. En cualquier organización, lo que sea que les guste hacer, encontrar gente que le gusta lo mismo o que tiene algo en común, hace que esa energía se junte y fortalezca. Mi papito me enseñó eso. Me enseñó a que hay que hacer organizaciones sociales, de que hay que ayudar a la gente, de que hay que buscar atrás, valorar, respetar y llevar con honra esa fuerza, en mi caso, croata. En tu caso puede ser cualquier otra ascendencia, pero es tu sangre y tienes que valorarla. Si tienes heridas con eso, hay que sanarlas aprendiendo de por qué eso llegó así a suceder. Y yo hoy voy a tomar todo lo mejor de mí, que es de mi padre, toda la parte que él creó en mí, para poder multiplicarla y ahora hacer estos videos con mucha más fuerza. Entonces, finalmente los invito a que hagan este ejercicio. Busquen su árbol familiar. Pregunten. No importa la ciudadanía croata es un papel. ¿Quieren ir a vivir a Croacia? Vayan a vivir a Croacia. Tienen que saber a qué van a ir. ¿Quieren ir a trabajar? Trabajen. ¿Quieren estudiar? Estudien. ¿Van a tener que hacer más trámites? Sí. Pero nadie les va a cerrar la puerta a Croacia. Croacia está ahí y están felices de recibirlos, están felices de que vayan a aprender su idioma y están felices de que vayan a apoyarlos, porque qué mejor que trabajadores, científicos, genios, cualquier tipo de ayuda y apoyo que llegue a un país, cualquier inmigrante siempre tiene que ser desde el querer aportar a ese país. Si quieren ir a aportar a Croacia, háganlo. Olvídense de la ciudadanía si es que no la alcanzan a hacer ahora. Si es que quieren viajar, no se detengan por un trámite. Es difícil conseguirla ahora en Chile y en Latinoamérica en general, pero no importa, búsquenlo. Me encanta ahora que me estoy tomando el tiempo de hacer algunas asesorías, que también pueden hablarme, pueden escribirme para tomarme el tiempo de hacer un tiempo dije 2 veces, de estar 100% concentrado en tu historia y asesorarte de cómo ir descubriendo los pasos para llegar a cumplir con todos los documentos. Busca tu árbol familiar. Es algo maravilloso. Te vas a dar cuenta de que
hay algunas cosas en la historia que se van repitiendo. Esa suerte de ancestrología va a permitir que te conozcas tú mejor, de que conozcas cómo criar a tus hijos mejor, de cómo mantener esa historia viva. No somos nada sin raíces. Sin raíces tienes que partir de cero. Y no es así. Hay una historia gigante atrás de ti que te está afirmando todos los días. Están tus ancestros ahí afirmándote. Búscalos, pregúntale a tus primos, pregúntale a algún familiar lejano y encuentra esas conexiones porque es maravilloso. La vas a pasar genial, te vas a dar cuenta de todo lo que te pareces a tus familiares, a tus primos, vas a encontrar cosas en común y te vas a sentir parte de algo. Me encanta. Les comparto esa pequeña reflexión para que desde este pequeño espacio puedan sentirse motivados a que no por la ciudadanía croata, no por el pasaporte, sino que por sí mismos busquen a sus raíces. Muchas gracias por su tiempo y por su respeto. Sigan suscribiéndose a este canal, se va a venir cada vez más divertido. Se viene Beovich on Tour y van a ir conociendo cómo vamos despidiendo a mi papito desde el plano físico a integrarse a nosotros en lo espiritual. El primer viaje fue a Chañaral y lo van a ver en un próximo video de cómo fuimos a dejar sus cenizas junto con nuestro abuelo y nuestro bisabuelo. Y luego, en unos meses más, esperamos poder viajar a Croacia también a dejar sus cenizas también allá. Ahora va a ser eterno, ahora va a estar en todos lados en que nosotros queremos que esté también. Gracias.